¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Listo. Sí, se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Voy a poner un momentico en la cámara para presentarme y ya compartimos pantalla. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Marjorie Giles Aliscano Quintero. Yo hago parte del equipo Mentor, que es el programa de spin-off y transferencia de conocimiento de la unidad de extensión de la sede de Bogotá. Nosotros apoyamos todos los proyectos de base científica y tecnológica, de tecnologías profundas que quieran pasar de ser laboratorios y proyectos de laboratorio que lleguen a ser como proyectos de impacto social y económico a través de empresas. ¿Listo? El objetivo de nuestra charla de hoy es hablar un poco más de investigación de mercados. Vamos a analizar un poquitico qué es, cómo la entendemos, analizar cuáles son esos tipos de herramientas de mercados que existen, cuáles son esas herramientas que hay, cómo las analizamos en el mercado, qué ejemplos vemos, y al finalizar vamos a hacer un juego como de 5 preguntas y ejemplos en los que todos me gustaría participar. Para que esta charla sea bastante interactiva, los invito a que participemos cuando se hagan así como preguntas, que charlemos entre todos. La idea es que no solamente yo les dicte pues una cátedra, sino que entre todos también opinemos, y esto nos va a enriquecer muchísimo el ejercicio pues de esta experiencia. ¿Les parece? ¿Dudas, preguntas? Por favor, con muchísimo gusto. Yo no voy a estar viendo el chat de la conversación, entonces sencillamente desbloquean su micrófono y pues súper abiertos a la pregunta. ¿Listo? Se les va a compartir mi pantalla, voy a apagar un momentico la cámara y me comentan si ya la pueden ver, por favor. ¿Listo? ¿Ya la pueden ver? Listo. Entonces, nos vamos con investigación de mercados, métodos y herramientas. La agenda que vamos a tener hoy es cómo vemos la investigación de mercados, en qué nos puedan ayudar la investigación de mercados, o sea, cómo vemos que es útil, cuáles son los elementos claves a definir antes de empezar, qué tipos de investigación existen, cuáles herramientas de apoyo conocemos, cuáles son esas pruebas de mercado que ya tenemos que tener después de tener esa investigación lista. Hacemos una recapitulación pequeña de lo que hemos conversado y vamos a analizar ciertos ejemplos. Pero entonces, primero que todo, ¿cómo vemos la investigación de mercados? ¿Cómo la analizan ustedes? ¿Alguien que me quiera contar un poquito? ¿O qué piensa que es la investigación de mercados? ¿Quién se anima? Veo conectadas 22 personas. A ver, que me diga 3 personas que piensan que es la investigación de mercados. ¿Quién se anima o pregunto por nombre? ¿Cómo creen que es mejor? pues yo creería que es tal vez como un proceso en el cual uno se informa y pues consulta precisamente sobre el mercado al que uno quiere llegar como un producto, como el estado, si tiene viabilidad o qué retos tiene el mercado. Correcto, o sea, empiezas a analizar cuál es mi habilidad de mi producto, mi servicio, ¿cierto? Como si será que puedo vender, si será que me lo compra, si será que es útil. Listo, muy bien, muchas gracias. 2 más. ¿Quién más se anima? Pues yo lo veo como de pronto sondeos o cosas como encuestas o cosas así como para pues revisar qué tan exacto, pues, qué tanto se puede vender o qué tanto le interesa a la gente y también como que, por ejemplo, qué rangos de, no sé, edades, qué rangos de profesiones, de como las características de la población a la que quiero llegar. Y esas características que nombra las vemos como datos. O sea, a mí me dan las herramientas, esas encuestas y esas cosas que yo hago, me dan un montón de datos que yo quiero que yo tengo que analizar, ¿cierto? Que tengo que entender para qué me sirven. Las vemos más. Claro, exacto. Listo. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Uno más y complementamos esa información. Uno más. ¿Quién se anima? Veamos a una chica, pongamos a Diana Catalina Fabra. Cuéntanos, Diana.
O a Paula Sofía Forero. A ver, una chica que me cuente. Hola, pues Hola, cuéntame. yo escribí en el chat que la investigación de mercados es como un acercamiento a las necesidades o a los gustos de los clientes a los que se quiere llegar. O sea que yo me acerco con mi producto, mi servicio a su necesidad. Yo trato de suplir esa necesidad, ¿sí? Así lo ves tú. No, es más, no tanto de acercarme con el producto, sino acercarme a conocer al cliente. Ah, ok. Entonces yo con eso me acerco y conozco quién es mi cliente. Listo. Para complementar lo que todo el mundo ha dicho, entonces es básicamente recolectar información, conocer los actores. Acuérdense que en una cadena de un servicio o un producto nosotros vamos a tener diferentes actores a quienes vamos a tratar de una u otra forma. Es importante entender cómo voy a tratar a esos actores. Voy a analizar esos precios, esa oferta, esa demanda. Vamos a segmentar esa información. Vamos a tener una recopilación, un análisis. Vamos a tener una potencialidad de cómo reduzco el riesgo de esa información, analizar esos datos útiles que me van a ser buenos para la toma de decisiones. ¿Listo? Pero en general la investigación de mercados no es más allá que una técnica que nos acerca al mercado, que nos acerca a ese cliente consumidor final, sea un B2C o un B2B. Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Pero que nos acerca, o sea, que nos da como unas luces de dónde y quién es ese consumidor final que vamos a tener. Pero una cosa interesante es, el mito dice que si yo hago una investigación de mercados, pues voy a estar 100% segura de que de ese grupo me lo va a comprar. Y no es verdad. La investigación de mercados nunca nos va a ayudar a entender completamente lo que la persona o lo que el cliente piensa o el consumidor final piensa. Pero lo que sí nos ayuda a la investigación de mercados es a tener una idea mucho más clara de la mente del consumidor. Por lo tanto, ofrece una reducción del riesgo en la toma de decisiones. Es decir, por más investigación de mercado que ustedes hagan y por más que en el papel se vea perfectos con las investigaciones que se hizo por las encuestas, por todo, esto no quiere decir que el producto se tenga que vender. Muchas veces el mercado es el que te define que sí o no. De la investigación de mercado reduce el riesgo para la toma de decisiones. O sea, va a hacer que los recursos que yo vaya a implementar sean menores, pero jamás va a ser completamente pues una bolita mágica que es que la investigación de mercado me dijo que ellos tienen que comprármelo, porque no es verdad. Un ejemplo, Instagram nació como un producto de universidad en el cual era para el sector de los geólogos. No sé si ustedes sabían. Instagram era una plataforma en la cual se implementaba para tomar fotos geográficamente y poder tener como, no sé, como contar las expectativas, dónde estaban, geolocalización de lo que fue, y así fue que comenzó. ¿Qué es hoy en día Instagram? Instagram hoy en día es una plataforma completamente diferente en la cual lo utilizamos para todo menos para geolocalización, en la cual está la gente publicando su vida social, o tenemos esas empresas que venden por estas redes sociales. O sea, cambió completamente. Entonces, la investigación de mercados, a pesar de que lo implementaron para eso, pues se transformó en otra cosa. Entonces, sí sirve, sí es útil, nos ayuda a reducir el riesgo, pero muchas veces el mercado es finalmente quien nos dice realmente para qué nos van a comprar o para qué nuestro producto o servicio pues va a ser utilizado. ¿Listo? Y ya depende de nosotros, pues lo adaptables que nosotros seamos o no. En este orden de ideas, entre los
lanzamiento de un producto o un servicio, minimizar el riesgo, facilitar los ciclos y el desarrollo de nuevos ciclos y así facilitar las necesidades del cliente. ¿Listo? Pero entonces, ¿en qué nos ayuda esa investigación de mercados? Hay una teoría en innovación que se llama Three Horizons o los tres horizontes. Cuando uno hace una investigación de mercado a corto, mediano y largo plazo, nos va a ayudar a entender cómo lo que yo estoy planeando ahorita y la estrategia que yo estoy haciendo ahorita va a ser utilizable a largo, a mediano y a corto plazo. Los Three Horizons nacen de McKinsey. McKinsey, como ustedes saben, es una consultora muy grande a nivel mundial y ellos dijeron, listo, vamos a analizar el profit versus los tiempos. Entonces, lo que yo voy a ofrecer ahorita, lo que yo voy a necesitar ahorita entender de mi mercado es algo que me va a explicar el core business del negocio. ¿Listo? ¿Cómo yo voy a influir en este momento? Pero más adelante dice, listo, mi cliente tiene que ser alguien que regrese. El cliente para nosotros no puede ser una persona que nos compra una vez. El costo de generar nuevos compradores todo el tiempo es muy alto. Para que realmente un proyecto, un servicio, un producto sea exitoso, es porque ese cliente que compró una vez volvió, o sea, se fidelizó con nosotros. Y eso se hace pues a través de cómo yo hago las estrategias. Entonces, si ya tengo el core business y entiendo cuáles esos emerging businesses que están sucediendo, los Bill Emerging Business, qué es lo que está pasando de aquí a 3 años, a 5 años o a 6 meses, estos horizontes de tiempo ustedes los pueden programar de acuerdo pues a su producto o a su servicio. Entender qué me está diciendo el mercado que va a pasar, pues me ayuda a generar mejor mi competencia. Por ejemplo, los carros automáticos. Para el 2030, Europa prohibió los carros de gasolina, ¿sí? Entonces, sabemos que en este momento, por ejemplo, yo tengo un taller de llantas o un taller de arreglo de carros. En este momento, mi core business me da arreglar los carros de gasolina, ¿sí o no? Y ese es mi servicio y ese es mi producto. Vendo, bueno, el aceite, lo que sea. Pero yo tengo que estar migrando a lo que va a pasar por lo que me está diciendo el mercado, que es lo que está sucediendo y va a suceder en corto plazo. Y el tercer horizonte es aquello que me crea las nuevas Create Valuable Options, que son aquellas opciones que están súper pensadas a futuro. Puede ser 5 años, pueden ser 3 años, pueden ser 10 años, uno ya lo replantea, pero eso me ayuda a entender hacia dónde va el mercado. Y aquí es donde ustedes entienden cómo lo que ustedes están haciendo va a influir tanto en el presente como en el mediano, como en el futuro plazo. ¿Listo? En esta investigación y en esta metodología, lo que analizamos son los focos. Entonces, en el horizonte 1 hablamos de la eficiencia. Mayor al 10%, no van a haber cambios, es lo que yo ahorita estoy vendiendo, lo que yo ahorita quiero hacer, hacia dónde quiero llegar y lo que a corto plazo me da dinero. Pero entendiendo el crecimiento que va a tener, que ese cliente retorne, que eso sea constante, pues yo tengo que cambiar esa dimensión y empezar a entender qué es lo que está pasando en el mercado. Y aquí es donde nosotros analizamos cliente, competencia y mercado. Cliente es la persona, sea empresa o sea persona final, que la que yo le voy a vender. Competencia es que ya existe en el mercado que está supliendo esa necesidad. Algo importante, no porque esa persona o ese cliente lo haga de una manera diferente, no es competencia suya. Si en ningún mercado que usted quiera incursionar no hay competencia, analice si realmente existe opción de negocio. Porque es muy raro que en este momento pues nadie supla esa necesidad o nadie la supla de una u otra manera. Competencia debe haber, así sea en un océano azul. Cuando es un océano rojo, pues ya sabemos que hay muchísima oferta, ¿verdad? Pero cuando es en el océano azul, hay que entender, listo, ¿cómo está actualmente supliendo esa necesidad mi cliente? ¿Y cómo entro yo a participar dentro de eso? Yo empiezo a ser un jugador dentro del mercado. Y el mercado analizando pues los horizontes que hemos confirmado, que es, listo, cómo está, qué se está haciendo. Y en el horizonte 3, que es un crecimiento esperado mayor al 100%, que son los cambios a futuro, que son las nuevas versiones, pues eso va a generar transformación en el mercado. Entonces, bajando eso sus proyectos, analicen muy bien qué está diciendo cada uno de ellos, cuáles son las expectativas que hay para que ustedes puedan generar esas soluciones, esas estrategias que ustedes van a implementar pues a un corto, mediano y largo plazo, que sea algo sustentable en el tiempo. ¿Listo? Y para eso, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a definir 5 claves para empezar. Primero, definiendo los objetivos de la segmentación nos va a ayudar a hacerlo. Ya miramos cómo, nos vamos un poquito más al zoom.
Segundo, decidiendo el tipo de investigación, incluyendo qué tipo de metodología vamos a utilizar. Tercero, recolectando los datos con herramientas existentes. Cuarto, analizando esos datos y presentando los resultados, que yo le diga listo de esta manera. Y quinto, basado en toda esa información que yo hice, voy a crear y proyectar una estrategia de aplicación. ¿Cuál va a ser ese mejor juego, digamos, de opciones que yo voy a proveer? Entonces, nos vamos a definiendo los objetivos de la segmentación. En esto tenemos producto, precio, promoción y plaza. ¿Qué hacemos referencia? Cuando hablamos de un producto, determinamos la necesidad que va a resolver el dolor que tiene mi cliente. Mi producto, mi servicio, ¿cuál es este dolor que tiene actualmente el cliente? Entonces, ahí volviendo como al comentario anterior, no voy a conocer mi cliente. Sí, yo lo conozco, pero ¿para qué? Para que mi producto y mi servicio pues pueda resolver ese dolor. Aunque ya tengo una manera de solucionarlo, por decirlo así, ¿cómo voy a hacer que realmente lo que yo haga pues sirva? O sea, ¿cómo voy a hacer que realmente muestre resultados hacia lo que yo quiera hacer? ¿Listo? El precio determina pues qué tan adecuado es tu producto. ¿A usted no les ha pasado que puede tener dos cosas igualitas, por ejemplo? No sé, algún producto igual, pero el que sea más barato, uno lo tiende a ver por más malo, como de más mala calidad? ¿A quién no le ha pasado eso? Como el más barato, ¿cierto? Sí, Sí, tiene. normalmente pasa eso. Uno asocia el precio como que eso es tan barato, entonces esto es malo, se me va a dañar pronto. Ahí es cuando empieza la famosa guerra del centavo. Ustedes cuando analicen su segmentación de producto o servicio, no piensen en un producto barato, porque siempre va a haber alguien que lo haga más barato que ustedes, siempre, de una u otra manera. Además, cuando se hace tan barato, se vuelve que el punto de equilibrio para poder llegar a yo ser sostenible y sustentable, tengo que ser la cantidad de veces que yo vendo. Mientras que cuando es un precio alto o luxury o lujoso, como lo quieras llamar, pues se vuelve un mercado más exclusivo. Entonces, no es tan alto que se venda ni tan barato que se venda. Algo que sea competitivo en el mercado, claramente, pues porque no todo el mundo tiene la disponibilidad económica para pagarlo, pero que de primera no demuestre que el ser barato, pues es malo, ¿sí? Sino que realmente encuentre un mercado que esté dispuesto a pagar por lo que ustedes ofrecen. Y si la persona o la empresa no esté disponible para pagarlo, pues es porque no es un mercado. Entonces, sí es bueno determinar un precio justo de tal manera que realmente muestre pues, los beneficios que ustedes me están haciendo. En la promoción está orientada a las características y preferencias de los diferentes grupos. No es lo mismo si sus proyectos son rurales, a que ustedes lleguen pues con un montón de tecnología cuando llamen internet, a lo que ustedes pueden vender en una ciudad o ofrecer como servicio, como producto. Entonces, es entender esas promociones hacia dónde están orientadas y cuáles son las preferencias de los grupos, quién va a pagar por eso. Por ejemplo, los juguetes de los niños, ¿quién los compran? Los papás. Entonces, ¿hacia quién va la tecnología? ¿Hacia quién va digamos, el mercadeo? ¿O hacia quién va esa venta? Muchas veces va hacia los niños para que ellos convenzan a sus papás de pagarlo. Entonces, ese tipo de cosas, como mirar ese tipo de diferencias de grupos. Y finalmente, la plaza puedes adaptar la publicidad de los productos a los diferentes segmentos y darlos a conocer en los canales adecuados. Aquí es muy, pero muy importante que cuando ustedes estén haciendo esa necesidad y ese análisis de quién es mi cliente, pues quiénes son y cómo están, cómo pueden ser conectadas a esa gente, cómo puede realmente usted llegarle a esos canales que lo va a hacer. Entonces, primer punto, voy a definir por qué voy a hacer esta investigación de mercado. Quiero analizar mi producto, quiero mirar el precio que me van a pagar, mirar en qué tipo de promoción puedo aplicar o quién va a ser la plaza. Pueden mezclar esas variables. Normalmente esas son las variables que más se utilizan, pero pues uno ya puede empezar a hacer como un juego de variables de si quiero validar solo una o dos o quiero validar las 4. ¿Listo? Cuando ya tengo definido el objetivo, entonces me voy a decidir el tipo de investigación que voy a utilizar y ese método que voy a hacer. Entonces, aquí les pregunto, ¿qué tipo de investigaciones conocen? Cuéntenme algunos como cuáles conocen y cuáles son las herramientas y los métodos que han visto en el mercado. Por ejemplo, 3 personas. ¿Una encuesta de percepción cuenta como una investigación? Pregunta. O no sé Sí, si... pero yo más que nada, yo lo utilizaría más como una herramienta dentro del tipo de investigación, porque es una encuesta.
pero sí, sí la contaría como una herramienta de investigación. Listo, ¿quién sigue? De acuerdo contigo. ¿Quién otro tiene otra propuesta? ¿Cuáles son las más populares que conocemos normalmente siempre? ¿Alguna idea? Encuestas, ¿qué más? Entrevistas, por ejemplo. ¿Qué otra? Bueno, entonces, tenemos algunos tipos de investigación de mercado. Entonces, vamos a hablar del propósito, según la profundidad del objeto de estudio, según los datos empleados, según la manipulación de variables, según su inferencia y según la temporalidad. Cabe aclarar que hay muchas más. En este caso, solamente se están poniendo pues como las más representativas. Y las vamos a analizar cuál es la diferencia entre campo, online o por bases de datos. Entonces, según su propósito, quiere decir cuál es el objetivo que yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué nos dice la investigación teórica? La investigación teórica nos dice, tiene el objetivo de obtener información de diferente naturaleza, pero esos conocimientos no son aplicados, son solamente lo que yo considere que puede aguantar pues el papel. Son cosas que realmente son muy generales o son cosas que no son fáciles de analizar y de medir y de realmente validar. Entonces, hago una investigación teórica sobre lo que yo quiero validar y empiezo a mirar si es aplicable o no. Diferente, digamos, si es útil o no. Diferente a la aplicada, porque la aplicada lo que ayuda es, me enfoca a encontrar esas estrategias específicas en las cuales yo quiero poner en práctica para obtener cierta información. Ejemplo, en la investigación aplicada tecnológica, lo que hago es que genero un nuevo conocimiento y lo quiero poner en práctica para ver si la sociedad lo acepta o no. Entonces, genero una investigación que pueda mostrar algo, un cambio, una aplicación, una solución, bueno, todo el boom que hubo después del .com, que es esa aplicación tecnológica que me da algo. Mientras que la investigación científica lo que hace es utiliza un propósito para medir esas variables. Lo que hace es que generalmente pronostica comportamientos o pronostica bienes, pronostica como a nivel científico qué pasaría si hago esto o aquello. Entonces, yo analizo muy bien, listo, analizando el objetivo, lo que quiero hacer, ¿a mí me sirve que yo haga un propósito, una investigación de propósito o no? Mejor medir otras herramientas, saber cuál me puede ser de utilidad. Entonces, tengo la otra opción, que es según la profundidad del objeto del estudio. Y para esto, nos vamos a las que son exploratorias, descriptivas y explicativas. ¿Qué me dice la exploratoria? La exploratoria lo que me dice es, venga, construye una hipótesis en la cual usted va a utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, el focus group o las entrevistas que tú nombrabas anteriormente, en las cuales yo voy a analizar a través de la exploración, sin que yo intervenga, qué tan válida es mi hipótesis. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, la exploratoria, utilizo temas que pueden ser de profundidad. En este caso, lo que yo quiero hacer es, si es muy estructurado, me sesgo como una, por decirlo así, una entrevista fija. O sea, que no me puedo mover, pues las preguntas ya están listas y respóndame. O si yo digo, no, hagámoslo semi-estructurado, que es entender, y aquí es muy importante, voy a entender el concepto, voy a entender el consumidor, voy a entender ese testeo, voy a entender cuáles son esas cosas que yo no veo en un sí o un no, sino que realmente voy a explorar las opciones que me da el cliente al que yo quiero llegar. ¿Listo? Diferente a las que son descriptivas. Entonces, ¿qué pasa en la descriptiva? Como su palabra dice, yo lo que hago es describir qué es lo que está pasando. Y aquí es muy importante entender el objetivo que ya definimos anteriormente, porque el describir todo genera confusión y genera esos sesgos que ya la persona que está tomando la información puede aplicar. Cuando uno describe, uno tiene que ser lo más imparcial posible para poder analizar la información. Pero si yo copio todo y no tengo claro el objetivo, pues se me vuelve un muerto de información muy difícil de filtrar. Entonces, es esa descripción objetiva
pero que no va a ser, mejor dicho, esa descripción neutra, más bien, digámoslo así, esa descripción neutra en la cual yo voy a acceder a esa información. ¿Listo? Y la explicativa, entonces, es en este caso en la que yo me voy a entender el porqué de las cosas. O sea, explíqueme el por qué usted compraría ese producto, o por qué usted compraría este costo, o por qué haría esto. El argumento como tal, para yo entender si sí es viable lo que me están diciendo. Y ustedes no han escuchado por ahí que a veces dicen, la pregunta mínimo son 5 veces el por qué. Y verá qué es cuando usted soluciona problemas. O por qué sucede esto, o como los niños, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es cuando empieza como esa profundización en la cual la vas a entender mucho más. Y aquí lo mágico de esta explicativa es que se puede encontrar la relación que existe en la causa versus la consecuencia de un fenómeno. Entonces, cuando yo ya encuentro la causa versus la consecuencia, pues ahí yo ya sé cómo ha llegado allá y cómo ha llegado a su estado actual. ¿Listo? Algo importante de la descriptiva es que se enfoca en realizar un estudio detallado del fenómeno, de las características y de la configuración. Es decir, no le importan ni las consecuencias ni las causas, solamente quiere tener una descripción clara de la descripción basada en el objetivo que ya fue definido previamente. ¿Listo? Aquí nos vamos con según los datos empleados. Entonces, nos vamos para la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es aquella que nos permite un conocimiento profundo de los problemas. Esta es más de comportamientos, de emociones, de psicología humana. Por ejemplo, ¿ustedes les ha pasado que van a un banco o algún sitio, un centro comercial, y está una cajita con la casita feliz? Por ejemplo, si su servicio fue, ¿cómo fue su servicio? Carita feliz, excelente. Carita más o menos, regular. Carita triste, mal. ¿Y uno vota? Eso es anónimo, ¿no? Eso ya lo que empieza a hacer es un estudio del comportamiento de las emociones de nosotros. Pero ese tipo de investigación es un poquitico más abierto a la psicología humana. Entonces aquí también se pueden generar sesgos. Las personas, pues, digamos que nosotros generamos sesgos según nuestra experiencia de vida, que no es lo mismo lo que le pasa a una persona, lo que le pasa a otra y cómo lo interpreta. Entonces hay que estar abiertos a esas interpretaciones. Mientras que la cuantitativa lo que nos ayuda es obtener la información y evaluación de datos estadísticos y matemáticos. Sí o no, 1, 2 o 3, o ese tipo de preguntas que diga del 1 al 5 cómo se sintió. Bueno, 5, que ya no es me sentí según la carita que vi, sino cómo yo sentí que era el servicio. Algo que nos pasa muy curioso es que cuando nos dan evaluaciones del 1 al 10, por ejemplo, normalmente cuando no nos gusta el servicio, mucha gente vota 7. Y 7 es como el número base en el que no quiero que esa persona se sienta mal, pero tampoco le voy a decir que fue un buen servicio. Por análisis, el 7 normalmente lo que hacen es que lo descartan como un mal servicio. Y eso pasa en nuestro subconsciente. Han analizado que esos números en la mitad es como que no quiero hacer el malo el paseo, por eso no te califico 1 si no me gustó tu servicio, pero tampoco te voy a poner el 10. Entonces, normalmente ese 30% que queda del 7 hacia arriba es aquello que realmente pues valida cómo fue el servicio. Son cosas muy interesantes, chiquitas, pero eso nos ayuda a entender diferentes formas de analizar y encontrar las discrepancias entre la pregunta y la respuesta que yo estoy buscando. ¿Listo? Ahora nos vamos con según la manipulación de las variables. Según la manipulación de las variables, tenemos varias en las cuales está, por ejemplo, la experimental. Para la experimental, entonces, utilizamos algo que es, sirve para validar las diferentes variables en el mercado. Entonces, en este caso, yo lo puedo generar mis métodos de investigación tan complejos como yo quiera o tan fáciles como yo quiera. Ejemplo, yo quiero identificar la correlación de las variables, es que si pongo el precio más barato me tienen que comprar más. ¿Cuántas variables tengo ahí? 2. Precio, compra, ¿verdad? Entonces, si yo bajo el precio, debería subir la compra. Pero si yo bajo el precio y mantengo la compra, ya no me llegan más compradores, ahí yo estoy analizando una relación. Yo estoy analizando
digamos, esa influencia de las variables. Ah, no, pero si yo subo el precio, entonces me bajan las compras. Entonces, eso sí ya tiene que ver relación. Entonces, es identificar si hay casualidad, si hay una variable que interfiera en otra y hacer experimentos, pues, del más que yo pueda. Estos pueden llegar a ser independientes. Puede ser que yo no los mezcle y solamente pues, los haga por separado. En ese orden de ideas, con esto lo que se busca es más o menos manipular una o más variables para determinar el efecto de una dependiendo de la otra. ¿Listo? Nos vamos para la cuasi experimental. Entonces, en esta se caracteriza es porque no hay un grupo de control, sino que yo estoy haciendo como aleatorias. O sea, hay como información que no es fácil de identificar, sino que va a ser una parte yo ya la tengo fija y otra parte la hago a la loca. Por ejemplo, entonces yo quiero identificar el número de las personas que a los 30 años les gusta empezar a ir al gimnasio. Entonces yo ya sesgué esa información a que era solo personas para los 30 años que ya quieren empezar a ir al gimnasio y ahí yo ya empiezo a validar ya solamente pues las variables que quiero hacer. Entonces ya lo hice como más chiquito, ¿listo? Y la investigación no experimental es aquella que no se puede controlar, que no se puede manipular o alternar. Y esa es un poquitico, pues retante, no es complicada, sino que es que esta tiene que terminarse todo el proceso de investigación para poder entender cuál es la conclusión. O sea, digamos que aquí viene muchísima la correlación, aquí se encuentran mucho las encuestas, aquí es donde se encuentra también estudios de caso, pero es complicada porque no hay una causa, un efecto que me lo compruebe. O si lo llega a ver hasta el final de todo el proceso. No es como en las otras que yo ya puedo empezar a ver información durante la gestión de mi investigación. Tengo que esperar a analizar todos los datos. ¿Por qué? Porque en la experimental ya empiezan a ver como cosas que tú digas, mira, eso se relaciona con esto y con esto. Mientras que en la no experimental, pues no hay nada que lo relacione. En ese momento estoy como, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo encuentro? ¿Listo? Nos vamos con investigación según su inferencia. Entonces tenemos la deductiva, la inductiva y la hipotética deductiva. ¿Qué quiere decir esto? La investigación deductiva es el tipo de investigación que estudia la realidad y que es premisa para ser comprobada. Es decir, tiene premisas correctas y por lo tanto la conclusión pues, va a ser igual, ¿sí? O sea, yo deduzco que de esto me va a salir esto. Muchas veces puede ser que no, que la información que yo analizo, que yo encuentre, pues me dé otra información, pero por deductiva, pues me tiene que, supongo que esa va a ser la solución. En la inductiva cambia un poquito, porque en esta se proponen teorías que al final de la investigación se tienen como observaciones filiales. O sea, puede ser que sí, como puede ser que no. Y tiene un objeto un poco más enfocado según los datos recopilados y lo que hace es que te enseña sobre patrones, semejanzas y regularidades. O sea, me hace ver más qué es lo que está pasando y cómo yo puedo transformar esos datos en información. ¿Listo? Y la hipotética deductiva, entonces lo que hacemos es que se crea una teoría científica y dependiendo de los resultados, entonces lo miro si es una solución, digamos, una aseveración directa o no es indirecta, o si predice alguna, me va a dar como una predicción a la experimentación que yo estoy analizando, si es verificable, si es refutable, o sea, ya empieza a tener como muchas más variables a negociar. ¿Listo? Y la segunda, según la temporalidad, es bastante interesante porque esa tiene dos puntos a tener en cuenta. La primera, la investigación longitudinal es cuando yo cojo un grupo de personas, una o varias, las cuales durante un periodo de tiempo analizo cuáles son los cambios que ocurren en lo que yo quiero validarlos. Pero eso es muy larga, porque es durante un tiempo en el que yo quiero validar qué pasó durante ese tiempo, ¿cierto? Cuáles fueron los cambios según las variables que yo quiero analizar. Mientras que en la transversal es al contrario. Se cogen características de un momento en específico y lo que yo cambio es el contexto alrededor. Es decir, si es algo de ciencias, de matemáticas, de educación, digamos el tipo de cultura,
el pensamiento, la edad. O sea, cojo un punto, digamos, específico, un momento específico que quiero analizar y lo que le cambio son sus características alrededor. Esto me va a permitir recolectar datos, pero las visiones que voy a tener van a ser distintas. La longitudinal es del tiempo, el mismo equipo, mientras que el transversal es un momento, diferente característica. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, equipo? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Profe, entonces en la transversal se manejan es distintas poblaciones, mientras que la longitudinal es solo un grupo durante mucho tiempo, ¿sí? Sí, más o menos así. Porque entonces en la longitudinal tú quieres es un mismo equipo de personas durante X cantidad de tiempo para analizar sus cambios, mientras que en la transversal es un momento en específico, pero diferentes características alrededor que te haga validar la hipótesis. Correcto. ¿Listo? Vale, Nos profe, vamos gracias. con mucho Profe, gusto. Dime. disculpa, es que creo que en el chat están preguntando si podrías repetir lo de investigación hipotética deductiva, por favor. Sí, es que no veo el chat, pero ya lo repito. Muchas gracias. Gracias. Entonces, la hipotética deductiva lo que hace es, digamos, es para crear como yo lo entiendo, es como crea una teoría científica en los cuales usted va a analizar los datos obtenidos a través de observaciones directas y experimentales para entender cuál es esa inferencia. Es decir, puede verificar esos resultados que usted está teniendo o pueden ser refutados. O sea, es necesario que usted tenga otra investigación que corrobore lo que está diciendo como empírica, o digamos, por otros experimentos, o la información que usted tiene lo suficientemente fuerte para que usted realmente diga, sí, es que mi teoría o lo que yo estoy diciendo que va a suceder o que sucede, pues ya pudo ser validada o negada según la aseveración directa o experimentación que yo estoy haciendo. Es como más que otros, mucho, necesito otras investigaciones para poder validar lo que yo estoy diciendo a nivel teórico con las investigaciones que estoy haciendo, o es suficiente con la información que yo ya he venido obteniendo directa y experimentalmente. ¿Listo? Otros tipos de investigación populares, que yo creo que eso sí los conocemos todos en general, son, por ejemplo, la investigación de mercados, que es lo que estamos hablando, la investigación académica, que es muy de universidad, las investigaciones de campo, que es ir a hacer esa información, la emocional, que acabamos de conversar, la investigación de marketing, que es lo que está pasando en el segmento, primaria y secundaria, que ya vamos a hablar un poquitico más de ella en detalle, la investigación correlacional, la conceptual, la social, esa es bastante interesante porque esta depende muchísimo del tipo de personalidad que somos. Nosotros somos kinéticos, somos personas visuales y somos personas que sentimos. Entonces, por ejemplo, una herramienta muy popular para la investigación social es lo que uno llama el A/B testing o A/B testing, no sé si no lo han escuchado. Y es cuando yo pongo, imagínense esto, una pantalla, ¿listo? En esa pantalla yo pongo la mitad, yo divido esta pantallita, ¿listo? La misma información que yo voy a mostrar en uno y en otro está representada de una forma distinta. Es decir, a unas personas les puse estas bolitas con estas, digamos, explicación. Y a otra gente en la mitad le puse, al lado izquierdo, puse esta misma información, pero en un texto, de arriba hacia abajo, o en unos bullets. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a hacer ese tipo de investigación, yo necesito lanzar esa investigación al mercado al mismo tiempo, porque eso me va a ayudar a entender cómo la gente reacciona. Y según la cantidad de votos que tenga uno o lo otro, voy a entender quién captó mejor mi mensaje según la información que yo requería. Entonces, no es bueno que una misma persona tenga las dos opciones, porque entonces ya no va a ser según lo que yo crea, o sea, según lo que yo necesite, ¿sí? O como yo quiera responder, sino voy a responder según lo que otra persona me sugiera. Inconscientemente, claramente está. Entonces, ese tipo de herramientas que ya las estamos aquí explicando un poquito más a detalle, me ayudan a entender realmente cómo quiero llegar con mi mensaje hacia mi cliente objetivo. Y eso me va a ayudar pues con toda la parte de la investigación que estamos haciendo. Tenemos de acción participativa, que son muchas veces los grupos focales, operativa, la empírica, la que yo cojo, la casual, la empresarial, la que me enfoca. La empresarial son bases de datos, por ejemplo, la Cámara de Comercio o estas organizaciones o agremaciones que yo necesito sacar, la documental,
la evaluativa, la seccional y la motivacional. ¿Listo? Ahora, estas herramientas tienen dos tipos, o bueno, yo lo divido en dos tipos. La primera es en campo y es la que uno conoce como información primaria. Y esta es buena porque es recolectada directamente del público objetivo. O sea, yo la cogí, yo la analicé, yo la estoy analizando, por lo tanto me permite la versatilidad de gestionar los datos como yo desee. Mira, es hacer eso. Lo que pasa es que eso es mucho más desgastante porque yo tengo que analizar los datos desde cero, tengo que cogerlos, tengo que analizarlos, tengo que, sí, o sea, tengo que realmente hacer toda la tarea, por decirlo así. Cuando eso es como de base de datos, revistas indexadas o otras plataformas que ya nos dan cierta información, la conocemos como información secundaria y esta ya ha sido tratada y analizada previamente por un grupo anterior. ¿Qué significa esto? No es malo ni bueno, o sea, solamente que ha sido tratada. Esta información, cuando no es netamente, digamos, solamente información cogida y no tratada, puede generar vallas, perdón. Las vallas son lo que uno llama como sesgos o información contaminada, porque depende de quién la utilizó o quién la analizó, pues me puede dar un punto de vista u otro. Que sí es importante saber de dónde viene esa información, utilicen información real, que sea segmentada lo que ustedes están buscando y no pues por allá información, ¿sí? Sin ningún fundamento. Hay dos opciones, por ejemplo. La física, pues el trabajo es mucho más largo, ¿verdad? Si lo hacemos de una manera online, pues nos va a permitir una automatización de datos de una forma mucho más ágil y por ende en análisis me va a permitir un análisis, el análisis de la data me va a permitir un manejo más amplio, porque yo puedo jugar más con las variables, yo puedo generar más correlaciones, yo puedo tener más conceptos que quiera validar, yo puedo analizar más qué me está diciendo esa información. Mientras que la manual también lo puedo hacer, no estoy diciendo que no lo haga. Lo que pasa es que va a tener mucho más tiempo según la calidad de los datos recogidos. No importa la cantidad, sino la calidad. Entonces, no es lo mismo que ustedes quieran, no sé, probar un yogur dietético para la tercera edad, cogiendo gente en la calle preguntándole, pues, sí, a la loca, que ir y probar en unos geriátricos información especializada para esa gente que ustedes quieren realmente validar esa información. Entonces, sí es importante la calidad de la información. ¿Listo? Entonces, para campo nos vamos con algunas herramientas. Herramientas en líneas hay infinidad. Yo saqué una lista como unas 5 como más populares. Está Timeform, Google Form, Monkey Survey, Zoho Survey y Question Pro. Timeform es una herramienta que tiene una versatilidad muy grande de plantillas. Eso es interesante porque dependiendo del tema que quieras investigar, pues ya tiene como unas preguntas preformuladas que uno solamente analiza y ya. O coge y edita y listo. Google Form, pues todos creo que hemos llenado uno, que es en el que pues uno crea la pregunta, pero ya tiene, digamos, un análisis o una propuesta de tipos de pregunta que uno puede utilizar y te bota muy buen análisis de datos. Monkey Survey es muy utilizada para las personas que no son amigables con las herramientas digitales porque te permite dar una visualización amigable, bonita, sencilla. Entonces la gente trata de confundirse menos. Zoho Survey también es más bien como plana, pero tiene una infinidad de herramientas que pueden ser útiles. Y Question Pro es un poquitico más especializada, por decirlo así, pero que también, o sea, que permite como el análisis más dependiendo del tipo de pregunta que quiera. Entonces, todas estas tienen acceso a una cuenta gratuita por X cantidad de formularios, por si las quieren probar para sus validaciones en sus proyectos de TPI. Entonces, vamos a hablar un poco de este tipo de herramientas. Entonces, tenemos el Focus Group. ¿Qué hace el Focus Group? El Focus Group básicamente es un método de investigación cualitativa que reúne a los participantes para una entrevista. Entonces, lo que hacemos es que vamos a exponer las opiniones de un producto o un servicio en particular que queramos hablar. Entonces, en los Focus Group no nos reunimos todos a hablar de todo, sino vamos a especificar para qué nos vamos a reunir y sobre qué vamos a conversar. Y tiene la función de analizar y captar esa retroalimentación del producto, del servicio, de la campaña de marketing, de lo que ustedes estén buscando, pues, analizar como parte de mercado. ¿Listo? Diferente a las entrevistas de profundidad.
Las entrevistas de profundidad ya lo hacen de una manera cualitativa. Entonces, no tienen unas técnicas que pueden ser estructuradas o no estructuradas, y la idea es conseguir información personalizada normalmente para tener como una visión global de lo que se siente. Si tú lo haces de una manera, una entrevista, digamos, estructurada, pues ya tienes la lista de preguntas y ya. Si lo haces abierta, entonces vas a poder escuchar pensamientos, actitudes, creencias, sueños, motivaciones, determinación de unos temas amplios que llegan a entender o llegas a entender por qué esa persona está pensando de esa forma. Tenemos que ser muy neutros en ese tipo de conceptualizaciones. ¿Listo? Unos tips que se da para el momento de hacer una entrevista de profundidad es documentarse muy bien antes del tema, programar una hora y una fecha exacta para que la persona esté como conceptualizada de lo que va a pasar, elaborar un guión temático, semiestructurado, estructurado, lo que ya hemos hablado, grabar y firmar esas entrevistas nos va a ayudar muchísimo a poder tener una retroalimentación, no desde lo que nos acordamos, sino desde lo que realmente pasó. Observar y registrar el lenguaje verbal. Esta es la magia de esta herramienta, y es que, o de esta manera de hacerlo, y es que no todo el mundo dice la verdad al momento de hablar. Entonces el cuerpo le dice a uno como las cosas. Entonces el entender ese lenguaje no verbal, vas a entender mucho cómo la persona te está diciendo uno la verdad o cómo se siente. Y transcribirlas, reunirlo lo más rápido posible para que no se pierda información. Tenemos el estudio observacional en campo, que es solamente observar. El estudio en redes sociales, este es súper importante. Digamos que nuestra generación, su generación sobre todo, esto aquí ayuda un montón, pero si es para, digamos, su producto o su servicio, pues es para las generaciones que utilizan redes sociales. Si es para otro tipo de público, sí es importante pues que manejen como cuáles son las redes en las que ellos más se mueven. Por ejemplo, si es una comunidad rural, entonces pues analicen esa comunidad rural, cómo se comunica, quién es el líder, cómo se hace, o sea, empezar a mirar esas, más que redes sociales, es mirar las redes en las cuales la gente pues tiene ahí toda su comunicación. Comunidades online cuando apliquen, pruebas en campo, análisis de competencia, que era cuando hablábamos del A/B testing, que era como las dos pruebas. Esto nos va a ayudar a entender cómo la gente piensa, cómo tu cliente final piensa. Y eso lo puedes aplicar analizando pues qué es lo que existe en el mercado, que era lo del océano azul que hablamos. Información pública, bases de datos accesibles, pagas, Cámara de Comercio, DIAN, bueno, en fin, dependiendo de agremaciones, por ejemplo, sí, de zapateros, si son cosas de zapatos, bueno, en fin, corporaciones gubernamentales, esta información presente pública, compra de datos, análisis de las ventas cuando ya se tengan, si no se tienen, pues entonces tener este ítem para analizarlo, evaluaciones proyectivas y encuestas online. ¿Listo? Ahora, preguntas hasta acá antes de irnos a B2C, B2B. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, No. no, profe. Listo. Nos vamos para bases de datos de mercado. Las bases de datos de mercado están divididas entre B2C, B2B y mixtas. Pregunta al millón. ¿Cuál es la diferencia entre B2C y B2B? Una personita que me responda. O que, pues, ¿qué piensa que es? Sin leer claramente. ¿Quién se anima? ¿Aló? A ver, Kevin, cuéntame. ¿Cómo ves la diferencia entre B2B y B2C? Dale, Kevin. Sigue, por favor. Kevin Steve, ibas a hablar, ¿no? Sí, 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 sino que había más de un Kevin, o creo que Tranquilo, pronunciar dale. esto muy bien. Dale, cuéntame. Te iba a comentar, pues la verdad no conozco mucho del tema, pero pues antes de que comentaras que ya fuéramos, que no fuéramos a leer la diapositiva, pues ya la estaba leyendo. Entonces, pues alcancé como a deducir que Sí. va enfocado como al
digamos, a quien obtiene el producto después de comprarlo. Porque pues una cosa es que lo compre y yo sea quien lo use, a que yo lo compre, pero finalmente el que use el producto sea otra persona, ¿sí? Creo que fue como la Correcto. diferencia que vi Sí, ahí de lo que alcancé a entender. ok. Sigue, por favor. No, sí, comentar ya para cerrar es que fue como lo que alcancé a notar hacia primera vista y pues creo que va tal vez por ahí orientada como la diferencia o una de las diferencias que tal vez puede llegar a tener. Correcto. Entonces, ¿qué es B2C? B2C, él es enfocada al consumidor final, nosotros, la gente común y corriente, ¿sí? O sea, nosotros como persona natural somos el B2C. El B2B es aquel que se enfoca en el negocio. Aquí es donde viene la magia de digamos, de cómo yo segmento en los mercados. Cuando yo le vendo un B2C a una persona, las personas no compran las cosas. Las personas compran ideas detrás de las cosas, sentimientos que las cosas le regeneran. Ejemplos. Vamos a pensar en esta marca de chaquetas que se llama Patagonia. No sé si la identifican. Es una de las chaquetas más costosas que hay en el mercado. La gente la compra porque Patagonia, a pesar de que es muy caro, representa sostenibilidad. Ellos hacen todo con materiales reciclables. Cuando usted se le daña una chaqueta, usted va de por vida y se la arreglan cuantas veces seas por X cantidad que sea, no tiene que cambiarla, se la dan de una vez. Representa trabajo para minorías, representa un montón de cosas de sostenibilidad que ellos como empresas se venden. Y son chaquetas costosamente, o son muy altamente costosas. Entonces, ¿hay que estoy comprando? Yo no estoy comprando la cosa, la chaqueta puede ser la misma, esa puede ser la marca Gato. Yo lo que estoy representando es la idea de lo que eso me representa a mí como consumidor final. Ejemplo, otro ejemplo, iPhone. iPhone, ¿qué me representa? Luxury, lujosidad, seguridad, play, bla, 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 bla. Entonces yo empiezo a comprar esas cosas. Y ahí es cuando viene algo que es que yo no puedo llegar a todos los clientes. Pero esa toma de esa decisión la incluye, digamos, la compra una sola persona, porque yo soy el cliente final, yo soy quien lo va a estimular, yo soy quien lo voy a comprar. Entonces ahí es cuando vienen pues estas grandes marcas. Por ejemplo, pasó algo en Argentina muy curioso. Todos conocemos las alpargatas, ¿cierto? Los zapatos es de pique que nuestras, digamos que los pueblos tejen y que uno compra por 10.000 pesos. En Argentina llegó una marca a Falabella y dijo, yo le vendo estas alpargatas ya no a 10.000 pesos, digamos, bueno, la moneda que sea ya, sino se las vendo a 100. Y eso fue una cosa impresionantemente que la gente les compraba. ¿Pero por qué? Porque es que de esa plata yo le doy otro par a una persona que lo necesita, entonces ya no vendo, ya no estoy comprando uno, sino siento que estoy comprando dos para alguien necesitado y aparte yo una comunidad y aparte hago un montón de cosas. Entonces son canales masivos, como le dice la hoja, o sea, son cosas que vendo para vender una idea por el cual el consumidor final me compra. Diferente al B2B. El B2B es un mercado en el que yo ya no le voy a comprar, por ejemplo, yo tengo mi empresa y Kevin tiene una empresa. Entonces yo tengo una empresa de zapatos y Kevin tiene una empresa de contabilidad, por ejemplo, una de las tantas que hay. Entonces a mí ya no me interesa comprarle la cosa a Kevin, a mí me interesa es el resultado detrás de lo que Kevin o la empresa de contabilidad me vende. Es decir, como aquí ya lo utiliza quien lo compra, porque quien lo paga es el gerente o quien lo paga es cualquier persona hacia arriba, es quien lo utilice, qué beneficioso es. Entonces, ¿cuánto valor agregado me va a dar dentro de las ventas menos el costo que yo voy a proveer? Y aquí es donde se vuelve interesante la diferencia. Los gerentes no compran las cosas, compran los resultados detrás de lo que ese servicio, ese producto me va a vender. Por eso, su estilo de venta y su estilo de datos de mercado son muy distintas. Yo tengo que ser capaz de analizar esa información de tal forma que yo le muestre el valor agregado al resultado que yo le voy a dar con mi producto o con mi servicio. No que me compre solo por comprarme, sino usted que va a ganar cuando usted me compre a mí. ¿Listo? ¿Te vemos las dos diferencias? ¿O preguntas por ahí? Listo. Entonces, para finalizar el tema, nosotros tenemos que entender
cuando nosotros vendemos, si hablamos para descrestar, es decir, si nosotros estamos siempre solamente vendiendo o analizando lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a mostrar con mi mercado, como un centro de atención, o yo estoy dando la información necesaria y resolviendo la necesidad que el otro tiene, pues dependiendo de lo que necesita. ¿Listo? Entonces, las bases de datos, algunas son públicas, otras son privadas, unas son mixtas. Entonces hay que mirar. La Universidad Nacional, por ejemplo, en este momento está analizando la compra de varias bases de datos especializadas de mercados, donde me trae esa información, pero eso ya se los contarán mis compañeros en la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, analizando B2B, B2C, nos vamos para lo que es el análisis de los datos recolectados y cuáles son esas variables que yo necesito analizar. Entonces, tengo, primera, de producto. Vamos a evaluar las características de calidad y funcionalidad versus la competencia. Entonces, con los datos que yo recolecté, con estas herramientas que ya analizamos, digo, listo, la calidad que yo tengo y la funcionalidad que tengo de mi producto y de mi servicio, ¿cómo es el de la competencia? ¿Es más alto? ¿Es más bajo? ¿Es mejor? ¿Es menor? ¿Cumplo las expectativas? ¿No las cumplo? Y eso me ayuda a analizar como esas variables. Tengo de mercado. Permite conocer los factores de segmentación en los cuales se va a publicar y si los medios son los adecuados, volvemos a analizar. Listo, ¿dónde va a ser? ¿Quién lo va a ver? ¿Cómo lo va a ver? ¿Hacia dónde va a llegar? ¿Sí voy a estar en el segmento de mercado que quiero llegar? Tenemos de concepto. Una cosa interesante, valida si el producto tiene el nombre adecuado y su relacionamiento con su concepto de venta. ¿No les ha pasado, por ejemplo, Corona? La palabra Corona en el sector de bebidas es una cerveza, ¿cierto? En el sector de construcción, ¿qué son? Baños y pisos, ¿sí o no? Y en el sector de farándula, eso son la realeza, la corona española, la corona francesa, la corona, bueno, lo que sea, sueca. Entonces, dependiendo del contexto en el que yo me encuentre, el concepto que yo voy a validar, es muy importante saber si todos tenemos el mismo vocabulario y si todos estamos relacionados con ese concepto a nivel de venta. No es lo mismo lo que yo les decía, poner Corona en el sector de tragos o poner Corona en el sector de construcción, porque para el común denominador de ese sector o de esa industria, pues eso me relaciona una cosa a otra. Y es lo mismo que ustedes tienen que hacer cuando estén analizando sus datos, su segmentación de mercado. Si lo que ustedes están proponiendo a nivel de nombre, de logo, bueno, todo lo que están haciendo, pues influye en lo que ustedes quieren mostrar. ¿Listo? Y aquí es donde una cosa que se ve interesante es, no siempre todos los datos recolectados pueden ser aplicables en todo. Hay unos datos que nos van a servir para el marketing, otros que nos van a servir para la contabilidad, otros que nos van a servir para las finanzas. Todo es un conjunto, pero no todo se mezcla en todo el momento. Entonces, si lo hacemos por concepto, analizamos toda la parte de mercadeo, bla, bla, bla. ¿Listo? Y de verificación, entonces simula el lanzamiento del producto y su nivel de ventas junto con su ciclo de vida y viabilidad en el tiempo en el mercado. ¿Qué significa esto? Volviendo al ejemplo de Alpina. Alpina dijo, listo, nosotros ya llevamos X cantidad de años con esta marca, con esta, marketing visual, vamos a relanzar este ciclo de vida, vamos a mirar cuáles son nuestros productos y hicieron un relanzamiento de todo. En este caso, Alpina, pues es una empresa muy grande, pues tiene los recursos para hacer un lanzamiento de todo. Nosotros o ustedes con sus proyectos, pues lo tienen que bajar a una gestión de recursos más asequible y por lo mismo es importante que esas simulaciones se hagan en grupos que ustedes realmente quieran llegar. Para eso es importante los productos mínimo viables, que es aquellos que les van a permitir validar con el mínimo, con las cosas mínimas de funcionalidad, que el sector lo compre o no lo compre, que lo verifique si está bien, que si tiene viabilidad en el mercado, que si la gente lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar. ¿Listo? Entonces, beneficios de la investigación de mercados. ¿Qué tenemos? Reducir el riesgo en la toma de decisiones de la empresa. Recuerden, la investigación de mercados no es una bolita mágica que les va a decir es que ese es el mercado que me lo va a comprar y por ende esto es todo y ya y 100% seguro. No. Lo que hace la investigación de mercados es reducir el riesgo de la toma de decisiones para lo que yo voy a invertir. Identificamos los focos más importantes donde invertir recursos, aumentamos el conocimiento del cliente y del mercado junto con la competencia,
optimizamos la planificación de las estrategias que vamos a utilizar y mejoramos constantemente los productos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿O comentarios? ¿Listo? Bueno, entonces, nos vamos para los ejemplos. Entonces, vamos a aplicar con esta recapitulación que hicimos al final, vamos a tener unos ejemplos que vamos a trabajar todos. En este momento estamos conectadas 26 personas. Vamos a ingresar al siguiente link, menti.com, y vamos a utilizar el siguiente código, 34 13 80 68. Y vamos a empezar con el primer ejemplo. ¿Listo? Se invita a un grupo objetivo a degustar una nueva barra de cocoa o de chocolate. Al final del ejercicio se pagarán $100 a cada uno. ¿Cuál estrategia utilizarías? Primero, se comenta al participante que se trata de probar una nueva barra de chocolate. 2, generas un contexto de confianza en donde se hable de otro tema y luego se ofrece el snack de chocolate. O 3, se presentan diferentes opciones de barras de chocolate y esperas saber cuál eligen los participantes. O 4, ninguna. Basado en todo lo que hemos conversado casi en la última hora y utilizando diferentes estrategias, ¿cómo creen, herramientas, cómo creen que sería la mejor estrategia a utilizar? ¿Cuál creen que ustedes utilizarían? ¿De cuánta gente está conectada en este momento? Por favor, todos a menti.com. A ver, y empezamos a votar. Recuerden, ingresan a esa página y el número es 64 13 80 63. Digo 68. Cuando ustedes votan, les va restando como porcentaje, ¿listo? Entonces, el que ustedes más consideran que tiene, ese es el que más les va a ir dando como porcentaje. Listo, una persona ya votó. Sigan. Somos 25 personas, entonces vamos 2 personas votando. ¿Qué estrategia utilizarían ustedes? 3. Listo, va ganando. Le comentas al participante que se trata de probar una nueva barra de chocolate. 4. Uy, qué interesante. 5. 3 minutos más. Van 8 personas de 25. ¿Listo? 9. El 45% ha dicho que le comenta al participante que se trata. Uy, miren, qué interesante, cambió. Se presentan diferentes opciones de barras de chocolate y espera a ver cuál eligen los participantes. Ahorita vamos a ver en qué se diferencia y cuál consume más recursos y cuál consume menos recursos. Sigamos, vamos 14. Vamos a 20 personas de las 26. Faltan 4. Sigamos, chicos. 4 más. De las personas que votaron la 3, se presentan diferentes opciones de dar chocolate y espera saber cuál eligen los participantes. Me gustaría escuchar por qué utilizarían esa estrategia. ¿Quién se anima? Yo, Vale. pues yo supongo que como es una barra de chocolate, pues uno de los factores como claves es el sabor. Entonces, más allá de la presentación, otras cosas. Entonces, creo que esa estrategia es buena porque da un punto de comparación bien clave porque la que uno quiere poner en el mercado está por debajo, en el promedio o por encima de las marcas que ya hay. O como qué cosas uno puede hacer para mejorar y así. Como me parece que es como la opción más razonable. Entonces ahí alcanzarías tú a validar incluso la competencia. Eso es interesante porque ya no solamente estás validando el cliente, sino la competencia que tengo sobre ese mercado. Exactamente, sí, señora. Con menos recursos. Muy interesante, chévere.
Quien respondió del 39%, le comentas al participante que se trata de probar una nueva barra de chocolate y le paga los 100. ¿Por qué votaron ese? Me gustaría escuchar uno de los que votó. Yo diría que pues es como la forma más directa de presentar la idea, es la forma de decirle como, bueno, usted sabe que para qué lo estamos haciendo, está probando lo que yo quiero que usted pruebe y me diga, me dé el feedback acorde a lo que yo quiero saber, porque si yo le ofrezco distintas barras, es una buena opción, pero si elige otra, pues no está probando lo que yo quiero que pruebe. ¿Y no te da miedo que entre esa respuesta esa persona te mienta? ¿Solo te diga lo que quieres escuchar? Podría pasar, ¿cierto? Es probable, sí, pues es un riesgo que se toma, pero pues digamos que al ser una persona que está haciendo la encuesta, usualmente tienden a decir la verdad porque se está haciendo con ese mismo fin. Y anónima, tratar de que sea anónima. Totalmente. Súper interesante. Gracias. Dime. Y tal vez en ese caso no podría presentarse el escenario en que la persona asocie el bienestar de los $100 con la chocolatina y de esta manera empieza a promover la marca. Es un riesgo, porque entonces si me están pagando tanto para que yo pruebe una chocolatina es porque es una línea premium, podría ser, ¿no? Que yo piense. Digamos que eso me puede generar esos sesgos según lo que yo tenga como pensamiento. Pero es un riesgo que uno toma si uno decide contarle. Por ejemplo, en la segunda opción, generas un contexto de confianza en donde se hable sobre el tema y luego se ofrece un snack de chocolate. Por ejemplo, si la gente está en un ambiente amigable, ¿listo? Y tú le ofreces un chocolate dulce, rico, pues seguramente se va a sentir muy cómodo y bien. Pero si estás en un ambiente amigable y te dan una chocolatina amarga, de esas cero dulce, no sé qué, pues tú ya no lo vas a asociar como tan bien. Pero tampoco vas a entender el contexto de tu evaluación, solo vas a decir lo que sientes y ya. Entonces, se pueden generar digamos que son riesgos que hay que tomar según el tipo de herramienta que yo quiero utilizar para hacer la toma de mis datos. A mí me gustaría escuchar de alguna de las 20% que votó, generas un contexto de confianza, que se hable de otro tema y luego ofrecer un snack. ¿Por qué votaron ese? ¿Por qué decidieron que esa podría ser una mejor estrategia? Tal vez por lo que tú mencionabas hace un momento, de que, digamos, en el caso de que la barra fuera como dulcecita, que asociaran como, digamos, el sabor de la barra con una sensación o como con un contexto de bienestar. Eso es bueno, pero también es mucho más costoso. O sea, de las 3 opciones que más se fueron votadas, si ustedes analizan, el generar un contexto de confianza hace que el costo de mi evaluación, de mi recolección de datos, sea más alto. Porque yo, aparte de dar el snack para que ellos me digan si el chocolate sirve o no, tengo que esforzarme en generar un contexto distinto para que la gente no piense porque le estoy dando un chocolate. Entonces se vuelve más costoso en recursos y eso es lo que ustedes tienen que analizar. Costoso de tiempo, a nivel económico y pues de calidad, ¿sí? O sea, ¿cuál es lo máximo que yo estoy disponible y dispuesto a invertir en mi investigación de mercados? El costo de hacer este tipo de cosas. Y finalmente, en el 2% de la gente que respondió otro, ¿por qué piensa que ninguna de esas estrategias es válida y cuál le gustaría proponer? Por ejemplo, ¿cómo pensaría que sería distinta en ese 2%? ¿O qué otra forma le hubiese hecho? ¿Alguna idea de los que votaron ese 2%? Listo, sigamos. Entonces, otras formas pueden ser propuestas. ¿Listo? Nos vamos con el segundo ejemplo. Tenemos el famoso lanzamiento de tendencias. Recuerden que, o si ustedes han observado, ¿se acuerdan que antes era ¿cómo es? Septiembre, amor y amistad. Octubre, Halloween. Noviembre, antes, hace mucho tiempo atrás, era como un mes de otra cosa, ¿sí? Como un mes diferente. Y diciembre sí era el mes de Navidad. Hoy en día
desde septiembre, octubre ya están poniéndolo de Navidad. Entonces ya están generando tendencias de lo que va a estar de moda, de lo que yo quiero que se venda. Google Trends, por ejemplo, utiliza todo lo que sea, un ejemplo, comprar reloj, entonces lo empieza a promocionar desde hace muchos meses atrás. Podemos ver esa ferocidad de las Navidades, podemos ver que los empiezan a dar como unos obsequios. Entonces, en este caso, cuando ustedes hagan ese análisis de mercados, tienen que ver cuál es la mejor época para lo que ustedes quieren vender. Si es un producto o un servicio que no necesita época ni nada de eso, entonces, ¿en qué momento es tendencia? ¿En qué momento la persona realmente lo va a utilizar? Por ejemplo, si es un nuevo celular, muy posiblemente en enero nadie lo quiere comprar porque nadie tiene plata, porque viene la fiesta de diciembre y está endeudado con todo lo que tiene que comprar en enero de universidad, de colegio, en fin, de muchas cosas. Entonces, ¿en qué momento es bueno que ustedes, cuando ya tengan ese análisis identificado, empiezan a generar esas tendencias? ¿En qué momento yo voy a vender esas cosas? ¿O en qué momento voy a empezar a generar esas expectativas de lo que yo quiero hacer? ¿Listo? Nos vamos con el ejemplo número 3. Vamos a leer y vamos a votar. Empresa B2B. ¿Qué compran las B2B? Recuerden, la B2B no compran cosas, sino resultados. ¿Listo? Venta online. Los usuarios de este tipo de plataforma requieren seguridad y confianza al momento de hacer una compra. Muchas empresas pequeñas y medianas en China habían tenido problemas al momento de hacer tratos con negocios extranjeros, ya que comúnmente, o ya que muy común, ya que era muy común que perdieran mercancía o que fueran estafados. Recordemos que negocios con China se han hecho desde hace mucho tiempo, pero el problema era que eran normalmente estafados porque no había quien lo validara. Entonces, ¿qué empresa es? ¿Listo? Nos vamos a votación. Pilas ahí con el celular. Les debe estar cargando. Aquí estamos conectadas 16 personas. Estamos conectadas y nos vamos a votar. Ya. Miren su teléfono y empiecen a votar. 3, 2, 18, 16, 15. Tienen 10 segundos para votar. ¿Quién cree que fue la empresa que logró subsanar esas necesidades? ¿Mercado Libre, Alibaba o Amazon? 3, 2, 1. Perfecto, Alibaba. Entonces, ¿qué pasó? Mercado Libre es una empresa que es netamente, nació, mejor aclaremos, nació netamente en Latinoamérica. Ella es argentina. Y ellos normalmente son B2C. Ya tienen un nuevo mercado B2B, pero ellos nacieron como un mercado B2C. Entonces, China no es. Amazon es una empresa worldwide. Ellos también comenzaron como un B2C. Ellos actualmente se encuentran en todo el mundo. Tienen unas líneas que proveen servicios B2B, pero no era su foco solventar el problema que había con China. Alibaba sí lo hizo. Alibaba tiene una línea de competencia de Amazon que es como AliExpress, ¿sí? Pero Alibaba sí es una empresa que decidió enfocarse en la venta al B2B, asegurando que la estafa fuera menor. Ellos no confirman el 100% de su éxito, ustedes lo saben. Ellos lo que hacen es dan un porcentaje de error que es mucho menor a lo que antes sucedía con las negociaciones con los chinos. Entonces, ellos se aseguran de que el proveedor sea más legal, que las estafas sean menos, que Entonces, Alibaba gestionó este dolor que había en ese segmento y de esa manera es que ellos pues han sido tan exitosos. Digamos que Alibaba, una cosa curiosa es que ellos analizaron muy bien el mercado en qué es lo que pasaba con China. China siempre, y hay algo curioso que China hace, antes de decir la otra acción, y es, China tiene productos tan buenos como tú pagues o tan malos como tú pagues. Es decir, si usted quiere que la camiseta del centro le valga 5,000 pesos, China se lo tiene, algún proveedor se lo tiene y es muy malo. Pero la línea premium china es muy alta, es muy costosa y esta línea es muy especializada. Entonces, ellos ofrecieron desde lo más alto hasta lo más bajo, según su presupuesto. Entonces, ellos se enfocan en vender resultados. ¿Listo? Valor es igual a ventas menos costo.
Listo, nos vamos con el otro ejemplo, plataformas de tecnología. Entonces, esta empresa no representa una simple aplicación, sino es sinónimo de comodidad, atención, optimización de recursos, seguridad y del punto A al B. Se creó un efecto de socialización como pocas veces se ha visto. Con las recomendaciones vino una campaña nacida en una sala de investigación de mercados que era regalar viajes y descuentos a los nuevos usuarios y a quienes recomendaba la aplicación por medio del enlace. ¿Qué empresa creen que es? Entonces, miren que ellos empezaron del punto A al punto B, comodidad, atención y optimización. Pero cuando analizaron qué otras recomendaciones daban, qué otros beneficios daba el que ellos fueran tan exitosos, vino una campaña que ya fue analizada dentro de la investigación del mercado, que era regalemos viajes y descuentos. Pero esto fue después de analizar pues, su óptimo valor. Entonces, ¿qué empresa creen que es? Nos vamos a votar. ¿Listo? Y ya, 15 segundos. Taxis libres, Uber o domicilios.com. 10. Muy bien, exactamente, es Uber. ¿Cómo, aquí me gustaría que alguno me comentara, cómo analiza esa campaña que saliera de, venga, nosotros somos comodidad, somos lujos, los transportamos, y que naciera esa campaña de, venga, utilíceme y yo le doy descuentos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién le gustaría comentarme cómo ven ese análisis de mercado para llegar a esa estrategia comercial? ¿Quién le gustaría? Pues es para tener la acogida, ¿no? Para comenzar a atraer gente, pues se comienzan a dar como viajes gratuitos y de ese modo pues se amplía la cantidad de consumidores, de usuarios, haciendo que sea un uso recurrente, y al hacerlo un uso recurrente te inicia con valores económicos para seguir atrayendo gente, pero ya generar una ganancia y comenzar a cubrir lo que se estaba, entre comillas, haciendo un préstamo inicial. Y ya después es cuando suben las tarifas a pleno y le quitan a los conductores un porcentaje más alto, ya teniendo una utilidad propia para la empresa. Exacto. Me parece muy interesante lo que tú explicas, y mira que aquí algo que rescato es el cliente vuelve. Es que en generar un solo cliente es muy costoso, pero que el cliente vuelva hacia mí y me vuelva a comprar y yo vuelva, es lo que hace que uno se case con un servicio o con un producto. Entonces Uber dijo, no, pues si todos empiezan a socializarse y a extenderse, pues venga, yo le doy descuentos para que usted se case conmigo y ya luego más adelante pues le quito el beneficio. Y eso fue lo que hizo que esa plataforma pues se lanzara muchísimo, que fuera como muy a nivel mundial. Claramente ellos tienen muchos problemas legales y bueno, ustedes entienden que a nivel de modelo de negocio para la prestación de servicios pues ya es otra cosa. Pero a nivel de negocio y de modelo de negocio para el beneficio de ir de un punto A a un B, pues eso ya es otra cosa. ¿Listo? Tenemos Taxi Libres que no. Taxi Libres está tratando de copiar un modelo muy similar, pero ya con su empresa de proyectos de taxis como tal. Ellos tienen asociaciones, ellos sí han desarrollado aplicaciones, pero pues ya es diferente su modelo. Y domicilios.com, pues domicilios.com es domicilios. ¿Listo? Bueno, aquí hay algo interesante que quiero que analicemos. Uy, ¿quiénes están en competencia? Moisés. Todos van en estas personas están todas cerquitas en la votación. Súper bien. Listo. Entonces, ahora vamos a analizar, según Uber, lo que estamos viendo en Uber, cómo Uber, analizando el mercado, empezó a generar en su publicidad mensajes escondidos. Y aquí es donde es importante cuando ustedes hagan esos análisis de mercado, lo que yo les decía hace rato, no toda la información aplica en todos los momentos. Unas veces es para precio, otras veces para promociones, otras veces para dónde yo qué canales voy a utilizar, a quién me le voy a recurrir a hablar. Pero en este caso, Uber utilizó información de mercado
para su marketing. Si ustedes analizan la imagen, ¿cómo ven la chica? La chica se está bajando un carro y ya. ¿Qué le representa el carro? O sea, ¿qué le representa esta imagen cuando ustedes la ven? ¿Cómo la ven? Un ejemplo, por ejemplo. Alguien que le gustaría explicarme qué ve en la imagen. Alguien que se Como anime. éxito, comodidad. Ujú. Y ella elegancia. se está bajando, ¿cierto? Elegancia, Valentina, ella se está bajando. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos un poquito más, miren que la silueta de ella es como en movimiento. Y miren que la palabra es moving people. Se está moviendo, pero uno dice, pero ¿cómo se está moviendo si ella está en un carro? O sea, se está bajando a un sitio. Si le hacemos otro zoom, la imagen que ella proyecta en su cuerpo corporal es como cuando uno camina. ¿Sí se dan cuenta? Los dos piecitos, el piecito de acá y el piecito de acá. Visualmente nosotros no lo vemos, pero el cerebro sí lo ve. Entonces aquí es donde viene todo lo que es la persona kinética, la persona sensible, la persona visual. Esos son los mensajes que ellos se dieron cuenta en su investigación. Venga, entre más usted me llame, yo más descuento le doy, por lo tanto usted más se mueve. Por lo tanto usted llega más a este tipo de cosas que visualmente uno dice, no, pero se está bajando, es una elegancia, es bonita, es cómoda, pero no, realmente también lo que me está diciendo es que se está moviendo. Y es que la palabra aquí lo dice, moving people, ¿sí o no? Se estoy moviendo. E internamente uno dice, Entonces ahí es donde viene esa información que no vemos directamente, pero que está ahí. Y que es donde ustedes, con la magia de la información que tengan, empiezan a utilizar los datos y lo vuelven información. No porque tengan más datos van a tener información. Lo que tienen que hacer es analizar la calidad de los datos para obtener esa información. Y el último ejemplo es, ¿cuál es la diferencia de estos dos productos? Ambas son mayonesas, ambas hacen la misma función, pero Hellmann's es un producto que lo tiene un adulto serio, un adulto maduro, es muy enfocado a extranjeros en Colombia o en el mundo, son personas ejecutivas que no tienen tiempo para un desayuno, un almuerzo, entonces es un sándwich, jamón, queso, mayonesa, un poquitico de pronto de lechuga, pan y salió. Mientras que Fruco lo conocemos las personas jóvenes, las extrovertidas, las locales, las que no está preferencia en profesionales, sencillamente consumidor y listo. Entonces, no todos los productos son para toda la gente. Importante, no podemos llegar a todos los clientes así queramos. Esto lo que tenemos que hacer es segmentar muy bien el mercado según las investigaciones que hagamos para entender con quién vamos a empezar nuestro producto mínimo viable. A pesar de que hacen lo mismo, el segmento es muy distinto. ¿Listo? Finalmente, algunos tips. Entonces, lo más importante no es la cantidad de las respuestas, sino la calidad. Recordemos el ejemplo de Corona. No es lo mismo en bebidas que en el sector de construcción. Entonces, hagan lo mismo con sus propuestas. No es lo mismo ir a preguntar a una secretaria cuando pues el proyecto va para un contador o algo así. O sea, tienen que mirar, dependiendo de lo que ustedes necesitan, a quién le van a contestar. Buscar bases de datos confiables y actualizadas. Siempre busquen información, pues, si es de primera mano, pues, útil, y si es de segunda mano, como secundarios, pues, que sean realmente bases de datos de relevancia. Ya en la próxima clase ustedes verán algunas herramientas de esto. Contextualizar la información de investigar. Es importante tener un contexto sobre lo que ustedes van a hacer y segmentarla o los objetivos y generar diferentes combinaciones para buscar información. Y esto es súper clave, las variables y el análisis de variables. Recuerden, entre más variables, más complejo es todo. Entre menos variables, pues más correlación fácilmente van a tener. Bueno, chicos, finalmente muchísimas gracias. Espero que haya sido muy útil. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a poner mi cámara y me gustaría de pronto, si quieren, conversemos un poco qué les pareció, qué información tienen, si ha sido de utilidad y cómo les gustaría aplicarlo en sus proyectos. ¿Cómo lo vieron? Ahí tenemos varios ejemplos. La información va a estar compartida dentro de Lady Johanna, se les va a compartir para que tengan acceso a la información y me gustaría hablar un poquitico de sus proyectos. ¿Cómo lo ven y cómo creen que lo van a aplicar? Dale, Yo tengo una pregunta y es, digamos, uno cómo evaluaría
al posible consumidor, digamos, siendo primero un proyecto que puede ser aplicado en otra localidad, no necesariamente, digamos, en donde uno está sumergido, sino para otro grupo, otra población. Sí. Y segundo, pues, digamos, siendo nosotros como estudiantes, ¿cómo podríamos llegar a ese tipo de personas? Cuéntame un poquitico más de tu proyecto, a ver si puedo contextualizarlo mejor. ¿Qué haces? Bueno, ¿Qué es? Ujú. pues nosotros estamos ubicando solución ante la cascarilla de arroz, pues en la zona del Tolima. Ok. Entonces, pues una posible solución a ello es envases a partir de la cascarilla de arroz o productos para construcción. Aún no hemos decidido cuál va a ser la solución. Pero entonces, a ver si entiendo bien el proyecto. Ustedes tienen la cascarilla de arroz y quieren ver en qué lo pueden aplicar, en qué segmento lo quieren aplicar. ¿Sí? Sí. Listo. Y esa cascarilla de arroz, ¿a quién le están haciendo la evaluación? ¿Al productor de esa cascarilla de arroz? ¿O a la, no sé, la agremiación? ¿O en qué se están basando para mirar qué tan viable es el manejo de esa cascarilla de arroz, por ejemplo? Ante el productor, pues a los dos realmente, al productor y al gremio. Porque es que lo que yo haría, Valentina, para ya poder resolver, digamos, con qué comienzo, es que infinidades tienes, ¿sí me entiendes? Pero yo necesito conocer primero técnicamente ese producto para qué me sirve, o sea, qué hace. Y yo no tengo esa información, yo necesito hablar con el gremio que me lo diga, ¿sí? Entonces, yo lo que haría es primero analizar con el gremio qué me dice para qué sirve eso, o sea, en qué más lo utilizan. Si es en eso que tú decías pues de sembrar, o si es o sea, ¿para qué lo utilizan? ¿Sí? Con esa información de para qué lo utilizan, entonces me voy al otro extremo. ¿Qué necesidades hay en ese sector, por ejemplo, o en esa industria, que puedan ser suplidas por ese mismo material? Y si no, entonces me alineo con una persona de diferente sector, por decirlo así, que me diga, no, es que usted lo puede reutilizar para crear tal cosa. Pero antes de yo empezar a validar un montón de soluciones que te van a consumir muchos recursos y tiempo, que va a ser muy costoso, primero valida internamente qué conocimiento tienen ellos, para qué más lo utilizan, en qué más se puede aplicar. Y ya técnicamente miras otras soluciones. Yo lo haría así. Primero porque no quiero gastar muchos recursos de tiempo y de plata, y más que tú me dices que yo no estoy allá, yo estoy aquí en Bogotá, por ejemplo. A mí me queda muy difícil ir por allá todo el tiempo. Entonces, coge mejor, o bueno, yo lo haría así, y escoger esa información, analizar primero para qué funciona, y ahí analizo, ven, ¿esto es B2C o esto es B2B? A mí me sirve coger esa cascarilla y venderla a un cliente final para que ya como algo transformado en algo, o yo soy parte de una cadena de un producto para algo, que puede ser otra cosa que no hayas descubierto. Tal vez a ti finalmente no te sirva hacer un producto final porque es muy costoso, en ese momento no lo tienes. Pero qué tal que esa cascarilla sí sea la base o uno de los componentes para un producto final. Entonces, no es lo mismo tener el 100% de nada que el 1% de algo donde es mucho más grande, ¿sí? Entonces, es importante empezar a descubrir de eso que tienes, qué es más importante. Si es el 1% de un B2C, digo, de un B2B, perdona, un B2C, o si es o si estás dentro del B2C, que tú eres, perdona, si eres del B2C, que tú le vendes directamente al cliente lo que tú vas a solucionar, o si tú eres parte de una cadena en la cual vas a invertir. Yo lo haría de esa manera, antes de ponerme a gastar recursos en otras cosas porque te va a salir muy costoso. Es mi recomendación. No sé si te respondí la pregunta. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más que le quiera contar el proyecto? Que tenga alguna duda, cómo podemos aplicar las metodologías que hemos hablado hoy. Pues como una observación tal vez. Dale. Lo que pasa es que me parece que pues se dijo mucha información y cosas como muy generales
de encuestas, de saber enfocar lo que uno quiere entender o lo que uno quiere averiguar o lo que uno quiere deducir. En general, muchas opciones, muchas cosas dependiendo de lo que uno quiera, sí. Claro, Pero cuando uno va a mirar a fondo, pues cada una de esas cosas es un universo, pues es una cosa grandota, ¿sí? de acuerdo. Entonces, pues digamos, nosotros a la hora de aplicar algo de eso, pues realmente lo único que vamos a tener en las manos son generalidades, ¿sí? Digamos, si uno bueno, yo entiendo que también por cosas de tiempo, ¿no? Pero pues, en mi opinión propia, es mejor aprender a hacer bien una sola cosa que conocer 100 y no saber hacer bien ninguna. Entonces, pues yo no sé, pues como una observación, porque pues yo entiendo que por cosas de tiempo, pues sí, nos muestran todo, no, esto se hace así, esto se hace así, pero pues yo entiendo que pues eso exige pues mucho más tiempo y pues eh, eh, más dedicación, sí, es como eso. Totalmente de acuerdo contigo, John. O sea, digamos que el objetivo de esta charla no era enfocarnos en una, sino mostrar la herramienta de posibilidades que tienes y de ahí que elijas una. Ejemplo, en tu proyecto, ¿cuál elegirías de las que hablamos? Pues lo que pasa es que en el proyecto de nosotros es como, bueno, literalmente el proyecto es que hay una empresa que trabaja mucho con el icopor, ¿sí? Entonces ellos desechan grandes cantidades, pues grandes cantidades en volumen, porque pues en peso es muy poco peso, ¿sí? Entonces tienen un problema y es no saber qué hacer con él, porque pues para reciclar no es viable para los recicladores, porque pues reciclarlo es costoso o de pronto ocupa mucho volumen en el transporte, entonces no es viable para un reciclador. Entonces es como saber qué hacer con esa cantidad de material. Entonces, pues ese es el problema que estamos manejando nosotros. Podría ser, sí, claro, podría haber una opción que es, no sé, comercializarlo de alguna forma. Puede ser, o puede ser volverlo más viable reciclándolo, también puede ser. Y pues en esa discusión, pues estamos, ¿sí? Y de las Entonces, herramientas que viste, ¿con cuál crees que podrías llegar a esa respuesta? pues la verdad, tocaría mirar primero a quién le interesaría, ¿sí? Tocaría, no sé, pues hacer una encuesta no sé, a posibles clientes finales, puede ser, no sé. Pero pues primero, lo primerito que habría que hacer sería a quién le interesa, a quién le interesa o quién lo necesita, ¿sí? Y de qué forma lo necesita, porque pues digamos que eh, eh, el material de desperdicio queda en diferentes condiciones, en diferentes tamaños. eh, entonces, pues en eso estamos. Digamos que no es lo que tenemos no es un producto como tal, o el desarrollo de un nuevo producto, o el mejoramiento de alguno, sino lo que tenemos es un montón de material en diferentes condiciones, porque pues entiendo que también mucho de ese icopor está pintado, eh, no sé, tiene algunos componentes que le han añadido. Entonces, pues sería eso. Yo, dime. No, no, sigue, te comprometo. Dale. Entonces, pues la cosa es, bueno, lo primero es identificar a qué empresas o qué posibles clientes tengamos o que se pueda. Y pues ya teniendo eso en mente, pues ya se direccionarían, no sé, encuestas o estudios o nos enfocaríamos en alguna información que ya haya previa, pues que eso es precisamente lo que estamos haciendo para saber bien, entender muy bien el problema para ya después
mirar las opciones, es eso. Digamos que con el problema que tú me cuentas, las herramientas que vimos hoy, que claramente son muchas y lo que tú decías es cierto, o sea, es un montón de cosas que no vamos a aprender en 2 horas, sino es como un barrido de información clara de para qué puedes aplicarlas. Pero como tú no tienes identificado al cliente, necesitas llegar un nivel más abajo de identificar al cliente. Para eso existen 2 herramientas más. Sonará como otro tipo de herramientas que te explico así por encima, y yo creo que esto también le puede servir al resto del equipo. Esas herramientas te van a ayudar a identificar tu cliente. Tú no tienes identificado al cliente, tienes identificado el problema, pero no el cliente. Exacto. Para el cliente hay 2 cosas. Hay una herramienta primero que se llama el TAM Samsung, que es para evaluar el tamaño en mercado del problema que tú tienes. El TAM te va a hablar de total available market, o sea, de todo lo que existe a nivel mundial, porque seguramente Colombia no es el único y Bogotá no es el único que tiene ese problema con el copor, que es qué está pasando en el mundo con ese problema. Léelo, ¿qué pasa? El SAM es como un zoom más cerquita en el que dice de todo ese mercado existente, ¿cuál es el que me sirve? ¿Dónde está? Y el zoom, digo, el CAMSAM y el zoom, lo que me va a decir es realmente de ese mercado que yo ya analicé que servía, ¿cuál es ese que a mí es el realista? O sea, ¿yo qué voy a hacer con esas cosas? ¿Para qué me sirve lo que yo estoy haciendo? Entonces, son las ventas, son el forecast, son las tendencias que están pasando. ¿Qué se está haciendo con eso? Cuando tú identificas en el mercado, en el tuyo, por lo menos que es el Ecopor, listo, ¿qué pasa con este mercado? Hay una cosa que se llama Value Proposition Canvas. Esta herramienta en particular, aquí, mejor. Esta herramienta en particular, lo que va a enseñarles, o a ti y al resto del equipo, en el caso de que tengan el mismo problema que a ti, es que tú ya tienes, por un lado, el cliente, el cual tú le vas a solucionar el problema, el cliente con el que está ahorita teniendo el problema, y cuál es ese valor de lo que tú vas a hacer que va a solucionar esa necesidad. ¿Listo? Entonces, tú vas a decir, hay unos gains, hay unos dolores y hay algo que se tiene que hacer. O sea, esta gente no va a dejar de utilizar el copor. Esta gente va a seguir haciéndolo, pero ellos tienen unos dolores que no saben qué hacer con ellos, pero en ese momento pues lo botan o lo reciclan o lo que sea. O sea, tu solución, ¿cuál va a ser ese pain reliever? ¿Cómo voy a aliviar ese dolor? O sea, ¿qué voy a hacer con ese mercado que ya identifiqué? ¿Cómo voy a generar ese valor? Y aquí finalmente vas a decir cuál es mi producto y cuál es mi servicio que yo voy a hacer. Estas herramientas se ven muy sencillas, pero esas herramientas realmente ayudan a identificar ese valor y esa proposición de la que tú haces. Cuando ya tengas esta clara, hay una que se llama Lean Canvas. No sé si la gente lo ha escuchado. Estas lo que van a ayudar es entender el problema que tú ya tienes con la solución que usted estás proponiendo, ya identificada aquí, cómo lo vas a hacer, con las alternativas de lo que está pasando. Entonces, con esto analizo las métricas, analizo la propuesta de valor que ya identifiqué, analizo cuál es la ventaja de lo que yo voy a hacer con esto, la segmentación de los clientes, qué canales voy a utilizar y cómo, pues claramente eso tiene que ser un negocio, ¿no? ¿Cuáles son los flujos de ingresos y cuál es la estructura de costos que yo necesito para mantener esto? Esta metodología es diferente al Canvas que uno conoce normalmente. El Lean Canvas se enfoca en solucionar el problema versus la solución. El Canvas es ya analizar la estructura de un negocio como tal. Entonces, regresándome a todo lo que hablamos hoy, todas las herramientas que yo les expliqué hoy, sí, seguramente ustedes ya las han escuchado y hace mucho tiempo atrás, pero el saber utilizarlas, cuáles, en qué momento es lo que las hace útiles o no útiles. A ti no te sirve ninguna investigación de una encuesta en este momento, ni nada de eso. Usted se tiene que sentar, es analizar qué está pasando en el mercado, identificar cuál es la propuesta de valor que tú tienes, analizar la solución y ahí sí ya me voy a las encuestas y ahí sí le empiezo a preguntar a la gente, venga, ¿eso le sirve? ¿Le sirve? Son herramientas. Digamos que las herramientas y las metodologías, yo lo dije al principio, no son una varita mágica que te van a solucionar un problema, pero sí son aquellas que te ayudan a minimizar el riesgo para que no gestiones tantos recursos. Entonces, las herramientas que hablamos ahorita, durante casi hora y media, en este momento no son aplicables para ti desde mi punto de vista. Yo no lo veo así. Yo veo que primero necesitas identificar un mercado
necesitas a generar una propuesta de valor en la cual diga, listo, es que ya lo identifiqué, ya sé lo que puedo hacer, ya sé para dónde va, ahora sí me voy a ver qué es lo que pasa en investigación de mercados. Es como mi sugerencia. Sí, Qué pena que muchísimas sean gracias. más metodologías y más cosas, pero yo creo que eso va a servir y espero que también les sirva a los demás. Sí. Muchas gracias porque de verdad que era una gran duda. No sabía que la tenía, pues sí la tenía, pero pues no la había podido decir, pero sí, muchas gracias. de verdad. No comiences con encuestas ni nada de eso. Comienza primero con investigaciones de mercado, de qué está pasando y dónde juego yo. O sea, ¿yo qué hago? O sea, yo Freddy, con mi equipo, ¿dónde estoy? ¿Cuál es cómo voy a solucionar ese dolor de mi cliente? Para ahí sí ya después de hacer toda la investigación. Si no, te vas a desgastar mucho. Gracias. Es como sugerencia. No, con mucho gusto. Una más y nos vamos. ¿Quién le gustaría contar su proyecto y conversamos un poquito? Uno más. Bueno, y las herramientas que les comenté, pues espero que si alguno las necesita, ahí están también, son súper útiles para que los ayuden. Pues, profe, nosotros en nuestro grupo estamos trabajando con, digamos, una solución a la problemática de la entrega de medicamentos. ¿Correcto? Y pues, digamos que yo en lo personal tengo una duda respecto al mercado al que pudiéramos llegar, en el sentido de que es muy posible que no dirijamos tanto nuestra solución a los usuarios, digamos, a los pacientes como tal, sino a las EPS, como un servicio que pueden utilizar dentro de su sistema las EPS. Entonces, sí, me gustaría, digamos, saber cómo poder implementar cómo está lo que vimos hoy, digamos, en la determinación de ese mercado. Espérame que me perdí. O sea, ustedes, a ver si entiendo bien, ustedes estén como un proceso de entrega de medicamentos, ¿es lo que entiendo? Sí, algo así podría ser como un software, podría ser como un B2B, como que no vaya para customers, o sea, como para el cliente final, sino un servicio para empresas, que lo puedan utilizar empresas dentro de su esquema de trabajo. Pero entonces yo soy la clínica, ¿sí? Yo soy Ajá. la ¿Qué Exacto. me ofreces exactamente? ¿Un listado de medicamentos o una base de datos o qué? Podría ser así, como una base de datos con otras funciones. Ajá. Entonces usted, ok, dale, termina. Sí, o sea, como una base de datos que permita como una mejor gestión de la información en cuanto a la a la generación de recetas y el reclamo de medicamentos. Y esa información tú la obtienes porque tú manualmente la ingresas para que yo la tenga o porque tú tienes proveedores que te dan esa información y tú me la centralizas a mí. No, esa información tú la generas y la puedes almacenar en tu base de datos. Lo que hace, digamos, nuestra solución es como una mejor gestión de esa información para que, digamos, el intercambio de información entre, digamos, las distintas, por decirlo así, componentes de tu empresa sea más eficiente. Pero entonces no son farmacéuticas, o sea, es la misma empresa farmacéutica ofreciéndome un mejor servicio de la droga. ¿Sí? De la medicina. Es que estoy pensando dos modelos, pero quiero confirmar si entiendo bien la necesidad. Porque si lo que tú tienes es un montón de proveedores que te dan a ti como una centralización de información y tú me la pasas a mí para que yo compre, pues es un marketplace de droguerías, de medicina. O sea, tú me centralizas todos los posibles proveedores para que yo elija cuál. Diferente, eso es un marketplace, yo lo veo así. Diferente si tú me dices, no, es que solo es un proveedor y esa persona me da toda la información, yo la organizo y tú la gestionas de una forma más ágil. Exacto, ese es el objetivo como de nuestro producto, como gestionarla de una forma más eficiente. Entonces las variables de métricas de ustedes son distintas. Ustedes son más de fiabilidad, de accesibilidad, de que la información esté en la nube, de que sea un 4.0, de que se pueda conectar desde cualquier parte, que el traspaso de la información sea seguro, que sí, o sea, entonces sus beneficios, aparte de la gestión de la información, son todos esos complementarios que van a hacer que para mí, para la clínica, yo tenga todo mucho más estructurado, mucho más organizado. Y que no tenga que estar pues en un Excel investigando esa información.
Entonces ahí los beneficios yo los veo distintos, yo los veo más a nivel técnico y a nivel de negocio, cómo yo voy a tener un resultado más viable. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de resultados B2B? Entonces es el valor que yo te pague por esa plataforma, por esa solución que tú me des, ¿qué representa a mí para las ventas menos los costos? Es decir, si a mí me llega un paciente y me toca venderle 5 medicinas, pero yo hasta que no la encuentre, hasta que no la liquide, hasta que no la haga, me toma media hora, 1 hora por paciente. Mientras que pues, gracias a tu software yo solo escribo el nombre y ya sé dónde está, la liquidación, la saco, la hago más rápido y de 1 hora pasé a 15 minutos, pues lo que vendía en 1 hora, pues ya lo vendo en 4. Digo, ya vendo 4 pacientes en 1 hora. Entonces, ese es el resultado del beneficio que me estás dando. Yo lo veo más por ese lado, si es que entiendo bien la solución. Entonces, es más mirar como las opciones técnicas y cómo me estás beneficiando mi negocio a través de tu solución. No tu solución como, o sea, ponte mis zapatos del negocio. ¿Cómo lo que tú haces me beneficia? ¿Y cuál es el resultado que yo voy a obtener por eso? ¿Por qué te lo voy a comprar? Yo lo veo más por ese lado, si entendí bien tu proyecto. Es que no estoy segura. Sí, es por ese lado precisamente. Gracias, profe. Entonces ponte la solución entonces, utilizando las herramientas que vimos hoy, yo sí veo que tú sí necesitas irte a un segmento de mercado de empresas de salud, en las cuales son quienes necesitan eso. O sea, no vayas a ir pues con el gerente de la empresa de la farmacéutica porque pues él sabe que necesita, pero ve a ese empleado en la mitad en la que es el que sufre, el que entiende el negocio, hazle las encuestas a esa persona, venga usted qué necesita, cómo lo puedo ayudar, cómo le puedo hacer esto más ágil, de tal manera que esa información realmente sea útil. Porque si te vas al gerente, pues el gerente sabe lo que necesita en términos generales. Tú necesitas entender la necesidad real de la persona que gestiona todos los días una venta, por ejemplo, o una organización de medicinas. Ellos son los que te van a dar la información clave para que tú puedas actualizar la solución y ahí ir al gerente y decirle, mire, es que en el mercado hay 3 propuestas como la mía, que le hacen más rápido todo, pero con la diferencia de que yo identifiqué que el farmacéutico a la mitad tiene problemas, no sé, en tiempos, en orden, en lo que sea, y esto yo se lo soluciono y no se lo hace la competencia. Porque no es un nicho nuevo, es un nicho ya hay gente ahí. Lo que tienes que identificar es cuál es tu valor agregado y eso lo haces, yo lo haría como por encuesta identificada y lo haría más personalizado, o sea, no lo haría tanto grupo focal. Bueno, de pronto una primera sesión y ya las demás sí lo haría para entender las necesidades reales. Y ahí sí, pues, ya hacer todo el proceso. Es como una suerte. Vale, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Juan Camilo. Listo, equipo. Entonces, nuevamente a darle las gracias, que tengan un excelente resto de tarde, noche, y cualquier cosa que necesiten por Mentor, con mucho gusto y muchos éxitos en sus proyectos de TPI. ¿Listo? Hasta luego y feliz tarde. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego, gracias.